Para que te vaya quedando más claro, vamos a hablar de los diferentes niveles de madurez analítica por los que pasan las organizaciones. En cada etapa o en cada nivel hay necesidad de distintos roles y distintas habilidades. Ok, conforme vamos avanzando, te pido que te vayas identificando con alguno de ellos. Voy a presentar todos los niveles y luego te voy a preguntar con cuál te identificas más. En la empresa que estás actualmente, o bueno, ¿por qué no? En la empresa a la que quieres llegar a estar. Bien, entonces, hay diferentes modelos de madurez analítica. Hay uno que a mí me gusta mucho particularmente, que publicó la consultora Gartner hace ya algún tiempo. En el eje X vamos a estar viendo acá en este gráfico el rol en la analítica en la toma de decisiones. Entre más a la derecha en el gráfico es un nivel más avanzado de analítica. Y en el eje Y, en vertical, vamos a ver columnas donde se representa el valor para la empresa. Entre más arriba llegue la columna es porque aporta mayor valor a la empresa. ¿Ok? Entonces, nivel 0, sin analítica. Sí, hay muchas empresas que no hacen nada de analítica de datos, simplemente lo que les va pidiendo el gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, Tributación, el SAT, o como le llamen en su país. Si no les piden un reporte así, porque es un requisito del gobierno, no lo van a hacer. Hay muchas empresas ahí. Y bueno, eso en vez de ser un problema, puede ser una oportunidad para los que damos consultoría y les damos servicio eventualmente a esas empresas cuando ya quieren empezar a utilizar el análisis de datos. Luego está la analítica descriptiva, donde vamos a responder preguntas más que todo del pasado. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quién le pasó? Esta analítica, como su nombre lo dice, describe algo que ya ocurrió. No importa si fue hace un minuto, pero es algo que ya ocurrió en el pasado. Normalmente en estas empresas usan analistas del tipo analista de negocios o analistas de datos, o incluso no tienen analistas, sino que tienen personas en diferentes roles de negocio que ellos mismos hacen los análisis que van ocupando. Normalmente hacen una subutilización de la tecnología. Imaginen una empresa que tiene licencias de ciertas cosas, pero no las explota. Por ejemplo, licencias de Power BI, pero hay personas que ni siquiera saben que tenían la licencia o la usan solo para un reporte y nada más, ni siquiera están programando de manera automática la actualización de los reportes o la distribución, por poner un ejemplo. Tal vez no tienen una arquitectura de datos más fuerte, no tienen almacenes de datos o data warehouse, o todos los orígenes de datos que utilizan son puros archivos planos como Excel, un CSV, un TXT, lo descargan de un sistema cada vez que lo van a ocupar y ahí hacen un reporting. Ok, esa es la analítica descriptiva. Ahora, no significa que no se puedan hacer buenos proyectos ahí en analítica descriptiva. Ya en un momento vamos a enfatizar eso. El siguiente nivel es la analítica diagnóstica. Ya aquí subimos un poquito más el nivel de complejidad y aquí el analista o la analítica va a responder por qué algo pasó. No solo explicar qué fue lo que pasó, sino por qué pasó. Llegar a la causa raíz de ese problema. Entender realmente qué ocurrió para que luego no nos vaya a pasar, o más bien si fue algo bueno, para potenciar que siga pasando y explotarlo más. Bien, aquí entonces igual se usan analistas de datos, empiezan a utilizar un poco más los lenguajes de programación, la arquitectura de datos ya es más robusta, tal vez con los primeros almacenes de datos o incluso lagos de datos, se aprovechan más las tecnologías, ya tienen roles más formales de analistas de datos o tal vez incluso unos primeros ingenieros de datos, pero acá ya vamos subiendo el nivel. Ya se empieza a entender realmente el valor de los datos, los reportes se consultan de manera frecuente, se utilizan. Ahora, lo que les decía antes, estar en estas etapas no es malo, hay muchísimas empresas, probablemente entre el 80 y el 90% de las empresas están en estas etapas de analítica. Y estando acá pueden hacer proyectos que les generen ahorros millonarios o que les generen oportunidades de venta de cosas que no están viendo ahora, que también tienen un buen retorno a la inversión. Muchos de nuestros clientes están ahí y hemos hecho proyectos muy, muy buenos, de muy buen retorno a la inversión o que les han permitido reducir costos, porque precisamente hay mucha tela que cortar, hay muchos proyectos por hacer que no están tan difíciles de hacer. Bien, ahora, ¿qué pasa si queremos subir un nivel más de analítica? Ya aquí viene la analítica predictiva. Sí, en muchas ocasiones los analistas se imaginan que quieren hacer predicciones, ¿verdad? Cuando se imaginan un analista de datos, se imaginan a alguien que está prediciendo lo que va a suceder el otro mes, lo que va a suceder en 5 minutos, lo que va a suceder dentro de un año. Ok, bueno, eso es analítica predictiva, pero vean que es un nivel ya un poco más alto o bastante más alto. Ya las empresas que están acá tienen un nivel de madurez bastante más alto que otras empresas. Aquí ya entran en juego otros roles, no solo el analista de negocios, analista de datos, sino que aquí ya entra el científico de datos. Entra el ingeniero de datos, pueden existir ingenieros de Machine Learning o especialistas en Machine Learning o en Big Data o Big Data. Entonces,
ya tenemos roles más especializados, más técnicos, y acá la pregunta es tratar de predecir qué pasará con cierto nivel de confianza, ¿sí? Predecir un valor, predecir una clasificación. Ya aquí empezamos a hacer uso intensivo del Machine Learning, analítica más avanzada y otros tipos de estadística también más avanzada. Bien, y luego tenemos otro nivel de analítica que sería analítica prescriptiva. ¿Cómo hacer que pase? Ya que sabemos con cierto nivel de confianza que algo va a pasar, ¿cómo hacemos que, o cómo aumentamos la probabilidad que eso pase, o cómo hacemos que de manera automática, si sucede A, se haga una cosa, si sucede B, se haga una cosa, o incluso demos recomendaciones? Bien, ejemplos de estos son recomendaciones en tiempo real cuando utilizamos Waze o Google Maps, o los automóviles que de manejo autónomo, ¿verdad? Que se manejan solos, que van tomando decisiones en tiempo real. Netflix, cuando nos hace una recomendación, de acuerdo al último que buscamos, nos recomienda otra cosa. En redes sociales vemos mucho también este tipo de recomendaciones. Y bueno, incluso se puede hablar de otro tipo de analítica ya más cognitiva si seguimos avanzando y integrando cada vez más la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, acá, etapas de madurez para repasar: sin analítica, nivel 0, o analítica descriptiva, diagnóstica, que explican mucho lo que pasó en el pasado y por qué pasó. Analítica predictiva, qué pasará. Analítica prescriptiva, cómo hacemos que pase. Y en todas las etapas, pues cada vez más vamos a estar integrando la inteligencia artificial.